La paz no se logra con más castigos. Salvatore Mancuso responde a la Corte Suprema. Según Mancuso, la decisión vulnera los compromisos y propósitos de reconciliación en Colombia y perpetúa los ciclos de violencia al impedir que desmovilizados trabajen por la paz. A través de su cuenta de TikTok, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó su libertad bajo la figura de gestor de paz. Según Mancuso, la decisión vulnera los compromisos y propósitos de reconciliación en Colombia y perpetúa los ciclos de violencia al impedir que desmovilizados trabajen por la paz. La redención de los desmovilizados es clave para alcanzar la paz. Sin justicia, no hay redención, y sin redención, no habrá paz, afirmó el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Corte cuestiona rol de Salvatore Mancuso como gestor de paz y hace llamado al gobierno. Mancuso argumentó que el sistema de justicia transicional enfrenta una crisis que ha generado inseguridad jurídica, el asesinato de más de 5.000 desmovilizados y el retorno de muchos a la ilegalidad. Además, hizo un llamado al Estado para garantizar una segunda oportunidad a quienes ya cumplieron con sus sanciones, insistiendo en que la estigmatización perpetúa el conflicto armado. La decisión de la Corte. El pronunciamiento de Mancuso surge tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema, que confirmó el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla negándole la libertad bajo la figura de gestor de paz. La Corte señaló que la medida no cumple con los principios de proporcionalidad y reparación, pues Mancuso no ha contribuido plenamente con la verdad ni ha reparado adecuadamente a las víctimas. La libertad sin condiciones no es proporcional al objetivo de paz. La justicia no puede ofrecer beneficios ilimitados en casos de graves violaciones a los derechos humanos, sostuvo la Corte. La decisión enfatizó que la paz no debe ser un camino que ignore los derechos de las víctimas, insistiendo en que el propósito de la justicia transicional es garantizar verdad, justicia y reparación antes de otorgar beneficios. ¿Qué?, dijo Mancuso. Por su parte, en su mensaje, Mancuso le pidió al gobierno y a los medios de comunicación promover la reconciliación y evitar los linchamientos sociales y mediáticos contra los desmovilizados. Según él, el Estado tiene la doble obligación de sancionar y a dar segundas oportunidades a quienes han cumplido con las penas impuestas. La paz no se logra con más castigos, sino con la posibilidad de empezar de nuevo, concluyó. Se confirma, gente, la rata criminal, el asesino paramilitar Salvatore Mancuso, esta rata, gente. Este es un ladrón y un asesino que debería estar preso, este asesino, socio del máximo ladrón, cabecilla de los criminales, Gustavo Petro. Hoy esta rata está llorando que porque la Corte falló en su contra, de que esta rata no debe estar libre. Este criminal debe estar amarrado de pies y manos en una cárcel. Esta rata asesina debe estar allá, gente. Más de 5.000 asesinatos. Y ahora sale esta rata que no, que el Estado y los medios de comunicación deben de promover la paz. ¿Y por qué esta rata no pensó antes de cometer 5.000 asesinatos? Este criminal, gente. Ayúdenme a compartir este video para que se den de cuenta quién es esta rata. Aquí no queremos ninguna paz con ninguna rata, ningún criminal. Nosotros lo que necesitamos es justicia. A la cárcel o al cementerio estos asesinos y criminales como Salvatore Mancuso. Esta rata, el asesino guerrillero, lo sacó. El que odiaba los paramilitares, recordarán ustedes, Gustavo Petro odiaba paramilitares. Y hoy el máximo ladrón de Colombia dejó libre a este criminal con una falsa resolución de que gestor de paz. Y hoy se confirma que la misma Corte dice de que no hay evidencia de que esta rata sirva como gestor
de paz. Este criminal amenaza a los medios de comunicación de que deben promover una paz y que si no, no habrá paz. Gente, este criminal sigue delinquiendo. Esta rata debe ir preso nuevamente y no debe salir, gente. 5.000 víctimas, 5.000 personas que fueron asesinadas por este criminal. Por lo tanto, Salvatore Mancuso no debe estar libre. Esta rata, ahora tras de ladrón pujón, gente, está robando a Colombia. Se está ganando un sueldo de más de 4 millones. 6 camionetas blindadas, 15 escoltas pagados por el bolsillo de los colombianos. Esto no lo está pagando el asesino ladrón, no. Lo están pagando los colombianos para mantener a un asesino viviendo sabroso, lujosas camionetas, lujosos apartamentos y burlándose de las víctimas. Gente, esto es indignante. Esta rata, Salvatore Mancuso, llorando a esta rata porque el fallo lo está pidiendo que debe ir preso nuevamente este criminal y asesino. Niegan libertad a Salvatore Mancuso pese a designación como gestor de paz. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso por falta de proporcionalidad y contribución real a la verdad y reparación de las víctimas. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz, falta proporcionalidad en medida. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso Gómez, al ser designado mediante resolución presidencial como gestor de paz. La Sala explicó que la libertad de Mancuso Gómez no guarda relaciones con los derechos de las víctimas y a la justicia, pues advirtieron falta de proporcionalidad en la medida pretendida por el gobierno nacional. Más noticias. María Isabel Urrutia se presentó sin abogado a la audiencia de imputación. Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el gobierno nacional, se lee en la decisión. Los magistrados de la Corte aclararon que si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima como lo es contribuir con la paz, lo cierto es que, en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado. Lea también, Miguel Polo Polo enfrentará queja disciplinaria tras arrojar obras de Madres de Soacha a la basura. Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas, afirmó la Sala. La Sala señaló que se busca otorgar un beneficio ilimitado, la libertad, sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real, con la verdad y la reparación de las víctimas, por parte del postulado. En la resolución en comento, no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas. Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el sistema de justicia y paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva, que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación, dice la determinación. La Corte tampoco avaló los argumentos del postulado, según los cuales, este límite está dado por la culminación del conflicto armado o en tanto los grupos armados se desarmen, pues consideró que se trata de una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Los magistrados concluyeron afirmando que las dudas sobre el aporte efectivo de Mancuso se debe a que el exjefe paramilitar ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos, al margen con los que el gobierno nacional
busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias.